¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar del bolsillo de la gente, de cómo se va a repartir la torta en el 2024. Ustedes sabrán, se resolvió, ya tiene media sanción el presupuesto general de la Nación, media sanción otorgada por Cámara de Diputados. En los próximos días seguramente hará lo propio la Cámara de Senadores. Y el presupuesto general de la Nación se puede discutir desde el punto de vista técnico, tedioso, aburrido e incomprensible para nosotros, la mayoría de los mortales, o tratar de bajar de tierra y decir, bueno, ¿cuánto se va a asignar? ¿Qué diferencia hay con respecto al presupuesto del año en curso, del 2023? ¿Y cuáles son las prioridades? Para saber, bueno, en qué medida se van respondiendo a las urgencias o no en materia económica y su impacto social. Y después en el marco de la situación de la economía en general en nuestro país. Le invitamos a una persona que tiene mucho oficio, conocimiento profesional y experiencia, porque le tocó estar en el Viceministerio de Economía en una situación complicada en nuestro país, con el inicio del gobierno, con el surgimiento, con la instalación del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Se recibe un país muy desordenado, y se inicia un proceso de cambios que sentaron bases que se mantuvieron hasta el presente. Él es Manuel Alarcón, entonces lo decía, viceministro de Economía durante el gobierno de Nicanor. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Te decía fuera de micrófono, muy joven, viceministro, 30 y pico de años. Sí, así mismo. Bueno, está bien. 37 en aquella época. Pasaron algunos añitos. Pasaron años, pero pasaron bien. Está muy bien, eso es importante. Cada etapa de la vida tiene sus atractivos. Totalmente. Bueno, si le tuvieras que decir al que nos está escuchando que no maneja economía o manejamos pocos conceptos económicos, el presupuesto, su relevancia y cómo se va a distribuir esa torta el próximo año. Y con relación sobre todo a lo que tenemos, ¿se puede esperar algún cambio en esta materia o no? Yo creo que grandes cambios no van a existir. O sea, de hecho, así como está propuesto, no hay cambios sustanciales. Estamos hablando de un presupuesto para todo el sector público de aproximadamente 16.000 millones de dólares. Esos 16.000 millones de dólares, un 52% va a la administración central. ¿Por qué diferenciamos eso? Porque ahí es donde se define la política fiscal del Paraguay, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de política económica, las dos grandes herramientas de la política son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, entonces, es lo que hace referencia a la administración central. Ahí es donde se definen todos los lineamientos, la hoja de ruta para el año 2024, ¿verdad? Y que obviamente tiene que estar en coordinación con la política monetaria liderada por el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Entonces, de estos 16.000 millones, casi 8.000 corresponden a la administración central, que es lo que conocemos por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Contraloría y otros organismos del Estado, Defensoría. Ministerio Público. Sí, así mismo. Entonces, esa es un poco la estructura, ¿verdad? ¿Dónde está la concentración de todo el presupuesto? Obviamente en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ahí, de hecho, si uno analiza las cifras presentadas por el Poder Ejecutivo, no tenemos las cifras de lo aprobado en la Cámara de Diputados, uno puede ver que el mayor incremento se dio en el Poder Ejecutivo, un incremento del 10%, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué es un 10%? Y bueno, estamos hablando de aproximadamente 300 millones de dólares. Ese es el incremento para el Poder Ejecutivo. O sea, todo el incremento que tiene el presupuesto para la administración central es de 309 millones de dólares. Y uno tiene que mirar, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, porque hay carteras en las que se redujo el presupuesto. Se redujo, como por exactamente. ejemplo, Agricultura y Ganadería, 34.5% menos que este año. Y eso significan 22 millones de dólares menos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, menos 260 millones de dólares. Entonces, si hay disminuciones, ¿dónde están los incrementos? Y los incrementos fueron al Ministerio de Economía y Finanzas, 484 millones de dólares. ¿Y por qué eso? Y bueno, hay varios elementos, ¿verdad? Por un lado, el servicio de la deuda se paga a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Está
también asume los presupuestos de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría Técnica de Planificación, pero también hay que restar la Secretaría de Tributación, que ahora es la Dirección Tributaria, que pasa a ser un ente descentralizado. Entonces, ese es el gran número. Uno se sorprende, ¿verdad? ¿Por qué casi 500 millones de incrementos en el Ministerio de Economía? Bueno, hay también algunos incrementos que prometió el gobierno, como el aumento en las transferencias a las personas en situación de vulnerabilidad. Que también forma parte del presupuesto de Economía. Del presupuesto de Economía. Entonces, insisto, lastimosamente los números finos no los tenemos, sí tenemos lo que publica el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que es la clasificación institucional. Entonces, ahí no tenemos mucho detalle para entrar y revisar en qué áreas. Lo que sí nos queda claro es que, mirando el contexto general, no hay cambios relevantes. ¿Por qué? Porque 36% del presupuesto, casi 37% de hecho, va a salarios. 28% va a transferencias, que son de vuelta a jubilados y las transferencias a las personas en situación de vulnerabilidad. Servicio a la deuda, un 15%, allá tenemos un 80%. Claro. ¿Qué nos queda? Y bueno, entonces las inversiones. Pero las inversiones son apenas el 7% dentro del presupuesto. Entonces, esa es la estructura. No hay cambio y no hay cambios con relación a los presupuestos anteriores. Entonces, uno diría, hay que dar alguna señal. Entonces, la señal que dio el gobierno al asumir es de que vamos a racionalizar el gasto público, vamos a ser más eficientes. Es decir, vamos a hacer lo mismo, pero a un menor costo. Eso es ser eficiente, ¿verdad? En la práctica, hoy todavía no podemos decir de que eso vaya a ser así. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos. De hecho, el único escenario en donde se está haciendo esa reorganización es el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay otro proyecto de ley en donde habrá que justamente reordenar todas las entidades de la Administración Central con las entidades descentralizadas inclusive, como ya lo propuso el gobierno, ¿verdad? Eso está en discusión, todavía no se aprobó en el Congreso Nacional, pero bueno, una vez que se apruebe, daría la potestad para que se vayan fusionando y eliminando la superposición de funciones. Es decir, si eso sale bien, porque tiene un plazo prácticamente de 180 días, 6 meses, para hacer todo el proyecto, y a partir de eso tener nuevas cartas orgánicas y someterlo a consideración del Congreso. Es decir, los resultados empezarían a verse recién en el año 2025, probablemente, si se hacen en tiempo y en forma. Les vamos a hablar si hay suficiente paciencia, porque hay muchas urgencias en paralelo, urgencias de carácter social, a las que hay que responder y hay que buscar los mecanismos que permitan una respuesta eficaz. Ahora, esto de hacer, ¿por qué tiene relación con lo que te voy a preguntar, esto que estaba mencionando? Hacer más con menos, en algunas cosas se puede, en otras no. No puedes comprar más medicamentos con menos. No puedes construir más viviendas con menos. No puedes construir escuelas o aulas que están en situaciones deplorables con menos recursos. Y los recursos, según me estás diciendo, y de hecho lo hemos hablado con ministros de distintas ramas, son los mismos que hasta ahora existen, que están asignados para estas áreas de salud, educación, vivienda, con algunas disminuciones inclusive en algunos casos. Entonces, en estas áreas, desde esa perspectiva de sus necesidades, digamos, más urgentes, no habría que esperar cambios. Hoy, lastimosamente, el escenario, el presupuesto no ofrece ninguna novedad. O sea, es más de lo mismo. Es, en sentido estricto, yo diría que es un presupuesto incremental. ¿Por qué? Porque uno lee el mensaje y dice, bueno, vamos a priorizar las áreas de salud, educación, seguridad. Y uno mira, salud disminuye, seguridad disminuye. Entonces, ¿cómo priorizamos 3 cosas y 2 de ellas están... Vivienda disminuye. Entonces, eso da la pauta de que estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, en el marco de la generación de expectativas, las señales son muy apropiadas y son justamente la hoja de ruta. Si yo digo que quiero ser racional, quiero tener un gasto más eficiente, quiero racionalizar aquello, entonces significa que tengo que dar las señales apropiadas. Se hicieron ciertas señales que creo que fueron apropiadas, pero cuando se presenta el presupuesto, lastimosamente se desdice. O sea, la señal creo que no fue la más adecuada. Entra en contramano de... Entra en contramano, así mismo. Ahora,
todos somos conscientes con distintos grados de conocimiento de la situación social bastante delicada que vivimos en nuestro país. En materia de pobreza, de desempleo, cómo eso se expresa en la falta de viviendas que tienen muchísimos compatriotas, en la infraestructura de la educación, de la salud pública. Y lo que estás mencionando, y que lo asumen obviamente los técnicos del gobierno, es que ese proceso en términos inmediatos no va a experimentar un cambio, digamos, de calidad. Puede haber algunos cambios graduales, pero lentos. Sin embargo, las urgencias se definen así, como tal, son urgencias. Si no tienen consecuencias de otro tipo, si no se atienden y se resuelven. Esta introducción vale porque ustedes, cuando se hacen cargo del gobierno en el 2003, la situación era muy mala, se dan respuestas que permiten algunas respuestas inmediatas, pero sobre todo poner un plan en marcha, un plan de carácter más estructural que ya lleva 20 años. Así es. A la luz de cómo estamos viendo el país, con sus problemas y sobre todo los de carácter social, ¿habría que calafatear el barco 20 años después? Totalmente. ¿Qué cambios más, digamos, relevantes son los que habría que hacer? ¿Cuáles serían los temas más importantes? Bueno, en esencia, lastimosamente, no se hizo la tarea en materia del gasto público. Se hizo mucha tarea por tratar de potenciar los ingresos. Y creo que fuimos bien en esa línea, porque obtuvimos ingresos tributarios muy importantes para lo que veníamos teniendo. Se han negociado los ingresos no tributarios en distintos periodos, justamente provenientes de las entidades binacionales. Hay que resaltar más el caso de Itaipú, porque Yacyretá lastimosamente tiene más conflictos internos que otra cosa y está más al borde de una quiebra que de estar operando full time, ¿verdad? Entonces, ese es un tema a considerar. El gasto, ¿qué se hizo? Y lo único que nos hemos pasado haciendo es crear superestructuras. Es decir, pasamos de una estructura de 11 ministerios a una estructura de 19 ministerios. Hemos pasado de casi triplicado el número de secretarías dependientes de la Presidencia de la República. Las entidades descentralizadas se han duplicado. Es decir, hemos creado más burocracia. Es decir, no estamos haciendo las tareas. ¿Por qué? Porque la medida en que yo voy creando nuevas entidades significa básicamente mayor gasto rígido. Sí, sencillo, ¿verdad? Es decir, vamos creando más puestos para los amigos, ¿verdad? Eso es lo que necesita la ciudadanía. Yo soy parte de esa y digo no. Definitivamente hay que parar la pelota y dar una señal de que vamos a romper eso. Creo que la señal que dio el presidente Peña va en esa línea. Va en esa línea porque somete a consideración del Congreso. Por un lado, aprueba la ley, somete a consideración del Congreso y luego promulga la ley por el cual crea el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde unifica Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública. Pero falta hacer el resto. Ahora habrá que ver cómo se va a hacer, cómo se estructura esto también, porque todo esto tiene un costo financiero. ¿Por qué? Porque estamos hablando... ¿Quiénes conforman estas entidades? Personas. Claro, entonces, familias. Cuando hablamos de personas, hay familias, hay entorno, entonces hay que ser cuidadoso y no meter la pata en ese sentido, ¿verdad? Entonces, Hola, Manuel, el problema nuestro es, que puede ser, no estoy invalidando para nada lo que mencionas, pero es de presupuesto, de gasto público, digo, porque... Si uno mira la región, el gasto público de Paraguay es bastante inferior al de Brasil, totalmente. al de Argentina. Totalmente. Estamos muy por debajo, ocupamos un segmento muy por debajo en cuanto a nuestro propio Producto Interno Bruto, con relación comparativamente con estos países que mencionaba. Entonces, ¿es de gasto público o es de escasa recaudación y fuentes de recaudación? Yo creo que... O ambas cosas. En sentido estricto, nuestro presupuesto, como mencionás, es bajo totalmente, pero está mal asignado. El problema es la asignación que tiene ese presupuesto. Entonces, yo tengo que optimizar esa asignación a los efectos de dar una respuesta fidedigna a los ciudadanos. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, si yo solamente voy a estar priorizando una masa de empleados públicos, que son aproximadamente 350.000 en todo el sector público, creo que esa no es la prioridad. La prioridad deberían de ser
toda la ciudadanía. Casi el 30% de las personas en situación de pobreza, por ejemplo. Perfecto. Los adultos mayores, ¿cuál es su apoyo, por decirlo de alguna manera? Una transferencia de mantenimiento, 25% del salario mínimo. ¿Por qué? Porque no se hicieron las políticas apropiadas en materia previsional. Es decir, no puede ser que un 15%, menos del 15% de hecho, de la población solamente tenga jubilación. Así es. Entonces, hay un problema estructural. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a hacer algo? No lo sé. Porque eso no está todavía en discusión. Lo que sí está en discusión es lo que quema. Las papas cuando queman siempre hay que manejarlas, Hay ¿verdad? que sacarlas del fuego. Hay que sacarlas del fuego. Entonces, ¿qué es lo que quema? La caja fiscal, ¿verdad? Entonces, hoy, aparentemente, todo está centrado en algún sentido para que la caja fiscal tenga alguna solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos recursos que van drenándose de 180 millones a 200 millones de dólares por año, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de mucha plata, pero no pasa por ahí. El problema es que la población va a ir envejeciendo, se va acabando nuestro crédito, ese bono demográfico. El bono demográfico va a llegar un momento que, bueno, se acaba. Opa bono, se acabó el bono y significa de que la deuda, lo que tengo que estar poniendo, no solamente se va a duplicar, claro, se va a casi. Son más los que tienen que cobrar que los que tienen que pagar, digamos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que hacer algo, hay que empezar a diseñar en un escenario de mediano plazo. Manejo de la deuda pública, yo creo que lo están haciendo de una manera razonable. ¿Por qué? Porque en un principio se está haciendo el famoso rollover, ¿verdad? Entonces se está negociando, colocando nuevos bonos y cancelando los que están venciendo. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco tendría que disminuir toda su deuda, porque eso significaría una política muy restrictiva, ¿verdad? Entonces significaría restar demasiados recursos para muchos compromisos urgentes que tiene nuestro país. Entonces, hay un manejo razonable, pero estamos hablando de emisiones y emisiones y emisiones. Es decir, para el año 2024, suman. 500 millones de dólares, más 250 millones de dólares, más 600 millones de dólares que está siendo aprobado este año. Es decir, ya estamos hablando prácticamente de 1.500 millones de vuelta, ¿verdad? O sea, el 10% del stock de la deuda del Paraguay en un periodo demasiado corto, ¿verdad? O sea, nuestro problema surgieron con el inicio de la pandemia y la colocación de los 1.000 millones, que fueron en realidad casi 2.000 millones de endeudamiento. Entonces, estamos haciendo casi lo mismo en un periodo muy corto y que hay que ver cómo se estructura eso en el presupuesto, porque como mencionamos, el Ministerio de Obras Públicas tiene una caída de 260 millones de dólares. El Ministerio de Agricultura, que también tiene que apoyar a la producción, son dos ministerios productivos por esencia, tienen una caída en su presupuesto. Sí, es increíble. Y es el fenómeno que se está dando en este momento. Si tuvieras que decir los desafíos, porque el gobierno ahora realmente recién se está acomodando, pero van a ser cada vez mayores estos temas, pero si hubiera que ordenarlos en materia de prioridades, los mayores desafíos de Peña en el 2024, ¿a qué se va a enfrentar? En mi opinión, en materia fiscal, las prioridades van a tener que ser reordenar la casa en materia de toda la estructura administrativa, cuál es el Estado que queremos, tener una estructura razonable. Entonces, ese es un gran desafío. El otro gran desafío es en materia previsional. Probablemente el primer paso sea la caja fiscal, que habrá que tomar una decisión. Entonces, eso yo creo que en el 2024 también tiene que tocarse. Otro aspecto no menos relevante es la ley del servicio civil. Es una prioridad también. ¿Por qué? Porque hay que definir las reglas de juego. Si no tenemos reglas de juego, hoy la ley de la función pública tiene más agujeros que un queso Routier, por decirlo de alguna manera. Entonces, lastimosamente, la ley, lastimosamente, es la excepción, ¿verdad? Entonces, son creo que tres grandes temas que tienen que tocarse y que tienen que llegar. Paralelamente, obviamente, hay un aspecto que permite que todo vaya funcionando, que son las negociaciones con el Brasil en materia de Itaipú. Eso generaría unos recursos adicionales para el país que
hasta donde sé, creo que no entran al presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Entonces, eso significa que se va a manejar discrecionalmente a través de la entidad binacional. Entonces, es los gastos sociales no. Entran en royalty y compañía. No, los royalties entran, ¿verdad? El resto, los gastos sociales, sí, y estamos hablando de una cifra no menos importante, 500 millones de dólares, más o menos, si ¿verdad? se mantiene la tarifa actual. Exactamente, entonces, y pareciera ser que ya hay un acuerdo con el Brasil en esa línea, ¿verdad? Entonces, esa es como la válvula de escape que va a tener, pero de vuelta es discrecional. Lo ideal es que esté todo dentro del presupuesto, porque si no estamos hablando de partidas de ingresos y para presupuestarias, ¿verdad? Es lo que la literatura no recomienda justamente, ¿verdad? O sea, no salirse un poco del camino. Además, todos los que no están en el ejercicio del gobierno reclaman que forme parte del presupuesto. Hasta que están en el ejercicio del gobierno dicen, no se puede, el tratado no lo permite. es automático el cambio. Ahora, todo esto en términos macroeconómicos, entonces digamos que no van a haber mayores sobresaltos. Seguramente la inflación se va a mantener el año que viene en niveles similares. La perspectiva económica creo que están en esa línea, ¿verdad? Pero ¿y la microeconomía? Y la microeconomía va a depender de... El bolsillito de la gente. El bolsillo de la gente se va a seguir resintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nivel de precios, o sea, tenemos una inflación relativamente baja y controlada, pero cuando uno hace el análisis de la inflación es ya sobre los precios observados, ¿verdad? Es decir, ya es sobre el incremental. O sea, lo que pagaste. Claro, sobre lo que pagaste. Entonces significa de que ya hoy tenés un ingreso real menor, ¿verdad? Porque la inflación se comió una gran parte, ¿verdad? Entonces, los reajustes que se hacen del 5%, etcétera, ya no recupera lo perdido. Lastimosamente ya fue. Entonces, lastimosamente siempre hay como un tirar para atrás, ¿verdad? Pero bueno, esas son un poco las reglas del juego. Lo importante es que hay ese ajuste, cosa que no existía anteriormente, ahora es casi automático, cada 12 meses. Entonces, eso es, creo que, razonable, pero hay que trabajar más para evitar de que los choques nos afecten tan fuerte. No puede ser que estemos en situaciones en donde el tomate esté a casi 20.000 guaraníes el kilo, ¿verdad? Entonces, eso significa de que hay un problema. Es cierto, hay que empezar a trabajar y a generar. No, porque los productos no entran por un cierre de frontera, pero también hay que revisar la cadena de comercialización también, ¿verdad? Y en todos los sectores. Entonces, hay que empezar a ver cada una de estas cosas. Y el monopolio. Por supuesto. Que ejerce el supermercadismo. A eso me refiero con revisión de la cadena, ¿verdad? Entonces, eso funciona así. Claro, porque a la gente se le puede aliviar el bolsillo poniendo más dinero en ellos, mediante una política salarial más justa, pero esto afecta a un segmento de la población, el que percibe salario. Pero está el tema de los precios también. Claro, si tenés una especie de... Hablaba el ministro de Industria y Comercio, mencionaba el término cartelización. Si tenés un cartel que maneja el supermercadismo en Paraguay, desde la importación hasta la venta al consumidor, fija los precios que quiere. Si se contrarrestara eso, disminuyendo algunos precios, también se podría alivianar un tanto el bolsillo de la gente. Pero quiero cerrar con una reflexión tuya de cómo vincular, no es lo tuyo, está claro, pero cómo vincular la economía con estas necesidades de la población, con la cuestión social y el riesgo de tomar medidas económicas que puedan ser necesarias y suficientes para ajustar algunos problemas, pero sin considerar la situación social de segmentos amplios de la población. Bueno, creo que el margen de acción de la política pública hoy en día es marginal, ¿verdad? Es decir, no hay un campo de acción, bueno, esto lo vamos a cambiar y va a haber un cambio de tendencia. No, es marginal. Entonces, lo importante acá son las señales. Entonces, en la medida en que los hacedores de política económica den las señales más apropiadas, yo creo que se señaliza el mercado. Una vez señalizado el mercado, entonces los agentes operan en consecuencia, ¿verdad? Entonces, ese es el punto sobre el cual hay que trabajar razonablemente bien, porque las señales tienen que ser consistentes. Entonces, si se dan las señales y son las adecuadas, yo creo que el sector privado también tiene la capacidad para ir generando puestos de trabajo, porque el gran generador de puestos de trabajo es el sector privado y no el sector público. Lo que hace el sector público es regular y dar las señales apropiadas, pero quien genera efectivamente es el sector privado. Entonces, hay que generar esos puestos de trabajo. ¿Cómo? Mediante señales apropiadas. ¿Cómo vamos a trabajar eso?
y habrá que revisar una normativa laboral. ¿Por qué tenemos que seguir pagando 25.5%? ¿Por qué tenemos aportes diferenciados? ¿Por qué en algunos casos el empleador aporta y en otros casos el empleador no aporta? O sea, ¿por qué el IPS sostiene programas del Ministerio de Salud Pública o del Ministerio del Trabajo, por ejemplo? Son grandes 2,5% mensual se va a eso, 9 millones de dólares. Entonces, esos son los puntos a tener presente. Dar las señales apropiadas. En la medida en que se den las señales apropiadas, el sector privado yo creo está en condiciones de avanzar. Por ejemplo, hay empresas que quieren radicarse en nuestro país. Una de ellas ya está implantando, forestando hoy en día y va a avanzar en todo este proceso no solamente de forestación, sino de reforestación. Pero en la medida en que si no hacemos bien las cosas, como por ejemplo seguir haciendo las tareas apropiadamente, obtener el grado de inversión, eso significa menor costo a nuestro endeudamiento, menor tasa de interés, ¿verdad? Y esa menor tasa de interés no es un beneficio solamente para el Estado por la colocación de sus bonos soberanos. Eso se extrapola a toda la economía, es decir, las empresas también se van a fondear de esa manera. Entonces, ese es el secreto de todo esto, ¿verdad? Interesantísimo. Miren un titular grande, es decir, 20 años después, un modelo que se comenzó a construir hace 2 décadas necesita ajustes, reformas de carácter estructural en algunos casos, en otros no. Pero este es uno de los temas que seguramente vamos a intentar desarrollar a partir de lo que planteaba Manuel hace un rato. Y de hecho comprende temas que son inevitables como la reforma previsional, la caja fiscal, entre otros varios temas. Así es que esperamos poder continuar esta charla próximamente, Manuel. Claro que sí, un gusto como siempre. Muchas gracias por tu presencia, Manuel Alarcón, ex viceministro de Economía durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Vamos a una pausa, volvemos con un tema político en breve. Segundo bloque de Fuego Cruzado y nos metemos ya al tema que habíamos anunciado de carácter más político, la situación del Partido Colorado y su representación en el Congreso, en este caso en Cámara de Diputados. Está con nosotros Alejandro Aguilera, él es diputado por el departamento de Guairá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, Benjamín, y a toda la gran audiencia de Fuego Cruzado. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hubo un traspaso colectivo de lo que era Fuerza Republicana en Cámara de Diputados, un grupo importante de legisladores, dejó este sector político. Varios de tus colegas se agruparon en una bancada independiente y vos te integraste a la bancada de Honor Colorado, ¿es así? Sí, la idea es trabajar en conjunto con el presidente de la República. Nosotros, yo lo vengo diciendo y sosteniendo que tenemos la responsabilidad de apoyar y estar en la misma sintonía que el presidente Santiago Peña, ya que fuimos elegidos para ser oficialistas, el Partido Colorado, el partido de gobierno, y la gente eligió quiénes van a fungir de opositores y quiénes van a fungir de oficialistas. En este caso, mi deber como representante del departamento del Guairá y en representación del Partido Colorado, tengo que estar acompañando al presidente de la República, por eso es que decidimos estar en el mismo equipo político, como así también estar dentro de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Y la verdad que desde el punto de vista político es muy difícil sostener la existencia de varias bancadas de un mismo partido. No hay mucha coherencia en cuanto a las explicaciones. ¿En qué se basa, desde tu punto de vista, que hayan varias bancadas? Como vos decís, hubo una elección interna primero, después unas elecciones generales. Esto se tradujo en cierta representación en el Congreso. Los muchachos articulan 2, 3, 4 bancadas, según cómo va variando la coyuntura. ¿Sabe qué pasa? Yo creo que podemos pecar de incoherentes si es que
vamos al Congreso a hacer una oposición por oposición al presidente de la República. En mi caso, yo fui a pedir votos para que Santiago Peña sea presidente de la República, para que él sea gobierno. Como yo, al asumir en la Cámara de Diputados, voy a estar haciendo una oposición a él. O sea, pedí para que la gente le vote, pero yo luego le hago la contra. No tiene sentido. Son 6 los que salieron de Fuerza Republicana, ¿no? No, 7 o 8 diputados. Ajá. Y 3 gobernadores. Claro. Ahora, insistiendo en el tema de por qué se mantienen bancadas de una misma representación política, en este caso la ANR. ¿Qué dicen tus colegas? ¿Por qué se aglutinan? Porque lo razonable sería, bueno, somos bancada de tal partido, discutimos en la bancada, aún en el marco de diferencias que pudieran existir, y finalmente se resuelve lo que se resuelve y se hace lo que decide la mayoría. Yo creo que debe ser, hay algunos colegas que van a la bancada B oficialista, pero que no van al movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Entonces, armaron ellos una bancada para apoyar al presidente Santiago Peña, pero teniendo, digamos, una autonomía o un criterio diferente a lo que es el movimiento oficialista, ¿verdad? Claro, pero las bancadas, ese es el problema que yo veo, ¿verdad?, en nuestro país. Tiene que ver con toda la situación política general, en particular la situación partidaria del sistema de partidos en nuestro país. Las bancadas no tendrían que ser de los movimientos, tendrían que ser de los partidos políticos. Mira, si es que vamos a hablar estatutariamente, ¿verdad?, estrictamente, realmente los movimientos ya deberían desaparecer una vez terminadas las elecciones, ¿verdad? Debería haber bancada del Partido Colorado y, como bien vos decís, hacer una discusión, un análisis de los temas de relevancia en el Congreso y luego se hace lo que dice la mayoría, ¿verdad? Siempre es importante mantener una disciplina partidaria, porque si somos todos libres pensadores y nos dispersamos, perdemos fuerza y el Partido Colorado va a perder su naturaleza como una institución, ¿verdad? Claro. Yo creo que siempre debe haber un determinado tipo de criterios, ¿verdad? Hay que tratar de unificar criterios, más todavía en los temas de relevancia, de decisiones o de proyectos de trascendencia que pueda mandar el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar del tema de la gobernabilidad, de esto que estás mencionando, cuáles serían proyectos más destacados que tiene por delante la Cámara de Diputados, pero permíteme seguir un poco más con el tema de los partidos políticos y la representación política de nuestro país, muy cuestionada. La representación política es criticada por amplios segmentos ciudadanos y no es de manera infundada. Nosotros vemos la calidad de la representación política, en general estoy diciendo, ¿verdad? Obviamente que hay buenos diputados y buenos senadores, buenos dirigentes políticos, pero la gente se aleja de la política y desconfía mucho al justamente observar muchos episodios que transcurrieron en Cámara de Diputados, ahora con más intensidad en Cámara de Senadores. Y esa representación política, en parte obedece incluso hasta por el sistema de elección o la escasa capacidad que tienen los partidos, o nula capacidad que tienen los partidos para decirle a sus representantes en el Congreso, compórtense de esta manera. No, antes de discutir la representación política, ¿no habría que rediscutir la autonomía de los partidos y las capacidades de los partidos en cuanto a su injerencia directa en el Congreso? Mira, yo creo que podemos criticar de repente la calidad de representación que hay, ¿verdad? Pero es el reflejo también de la sociedad, ¿verdad? Porque si hay determinados tipos de diputados o senadores, alguien los votó para estar ahí. Categórico. Alguien confió, les gustó el discurso que tenía, los proyectos que tenía, ¿verdad? Entonces, tienen un apoyo popular para llegar ahí, ¿verdad? Y ya va a depender de la gente luego para que los vuelva a reelegir o no, ¿verdad? Estamos en un tema que evidentemente no es para concretar nada en el corto plazo, pero es un tema que se discute a nivel internacional incluso. Porque discúlpame, Benjamín, mira que cuando le vendieron a la sociedad que con las listas desbloqueadas... Por eso iba a llegar ahí. Con las listas desbloqueadas íbamos a tener la salvación de todos los paraguayos.
que íbamos a mejorar, pero en un 100% la representación en el Congreso. Correcto. Y hoy vemos que tampoco esa es la respuesta, ¿verdad? Pero es lo que tenemos. Justamente, iba a llegar a eso, te decía, es parte de un fenómeno internacional, tiene distintas expresiones según los países. En el nuestro, la panacea era la lista desbloqueada. Y los mismos promotores de las listas desbloqueadas ahora se cortan las venas porque, bueno, primero no ingresaron ellos, o gran parte de ellos. En segundo lugar, la representación política efectivamente es cuestionable. Tiene ese respaldo, ese aval popular que vos mencionás, es expresión de la voluntad popular. Pero no es la expresión de los partidos políticos. Eso es lo que yo a eso quería apuntar. Los partidos políticos tendrían que tener el derecho de designar sus candidatos según su propio entender, según sus conveniencias, respetando la autonomía de los partidos políticos. Y decir, bueno, nosotros consideramos que estos van a ser nuestros mejores representantes y eso ofertarle al electorado. Mira, yo disiento un poco ahí contigo porque al final de cuentas, dentro del Partido Colorado, yo creo que el partido más democrático en el Paraguay es el Partido Colorado. Sí. Es el partido que tiene verdaderas internas políticas. Y la gente, el afiliado al Partido Colorado es el que decide. Porque es muy peligroso también decir que fulano o un determinado grupo o la comisión ejecutiva... La lista. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Yo creo que lo mejor que tenemos hoy es que la gente elija. En este caso, el afiliado a un partido político. Entonces, yo creo que no habría otra manera de que el Partido Colorado o los otros partidos tengan un modo mejor de tener sus representantes en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Yo creo que hay mecanismos que no son el dedazo famoso, ¿verdad? Que existió en el pasado, en el Partido Colorado en particular, pero porque la ley electoral también tenía otras características, pero hay sistemas de representación y de elección directas, indirectas, mixtas, que se pueden equilibrar en aras de lograr una mayor calidad en la representación y que el partido político, como te decía, en cuestión, en este caso la ANR, tenga oferte al electorado la lista de candidatos que considera la más adecuada como institución, no como un grupo interno que quiera imponer de manera arbitraria a sus representantes. Pero los partidos no se pueden organizar como quieren, ni tienen incidencia alguna en sus congresistas, porque existe se aferran a una disposición constitucional que en cierto sentido es correcta, que no hay mandato imperativo, pero si vos sos mi representante, yo soy partido, el partido por el que fuiste electo, y no seguís la línea de mi partido, del partido, sí, el partido tendría que poder tomar sanciones, tomar medidas contigo. Claro, porque... Independientemente de que votes como quieras en el Congreso, podés votar. Pero el partido tendría que tener el derecho de excluirte incluso de sus filas. Pero yo creo que depende mucho también del liderazgo que hay dentro de determinados partidos políticos, ¿verdad? Por eso hablaba también yo de tener de la importancia de tener un partido unido, cohesionado, ¿verdad? Te hablo en el caso del Partido Colorado, la actualidad del Partido Colorado. De 48 diputados colorados, hoy yo te aseguro que 41 diputados colorados están en una misma línea, ¿verdad? Que van a acatar las directrices que vienen del gobierno, que vienen del partido, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a apoyar y proyectar al gobierno, ¿verdad? Claro. Fíjate los partidos que no tienen conducta. Vamos a hablar del caso de Cruzada Nacional, que es un partido, no del partido, ¿verdad? Hoy está disperso. En proceso de disolución casi, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Está la esposa del ex candidato a presidente de ese partido nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son partidos disciplinados, no son partidos con sentido de pertenencia, con arraigo. Entonces son partidos que no van a tener mucha proyección. El Partido Liberal hoy tiene una grave crisis institucional. Gravísima. Creo que está en uno de sus peores momentos. Este planteo que estamos charlando sobre hasta dónde tendría que ir la autonomía de los partidos, el sistema de elección, su representación en el Congreso, la disciplina de los congresistas hacia sus respectivos partidos, me parece tan importante porque incluso en la ANR se da de una manera tal vez distinta. En la oposición se manifiesta con mucha intensidad que el congresista electo por el Partido Liberal o por el Partido Encuentro Nacional termina
aplicando la hoja de ruta que se redacta en la redacción de un diario, por ejemplo. No cualquier diario, a veces color, para ser más concreto. Y no es el reflejo de lo que manda su organización política o de las orientaciones de su organización política. Entonces, es un debate para mucho tiempo, pero lo que hay que ver es cómo jerarquizar el rol de los partidos políticos en nuestro país, porque tal vez si discutimos solamente la representación, la calidad de la representación política y no discutimos el tema partidos políticos, sistema de partidos políticos en nuestro país, estamos discutiendo la consecuencia y no la causa. Y creo que este es un debate que no es solamente nacional, porque hay una crisis política y tiene que ver con la crisis de la democracia, tiene consecuencias a nivel de los sistemas políticos y eso lo observamos en América Latina. Hoy se está definiendo el tema en Argentina, casi antes se definió en Brasil con fenómenos así extrapartidarios como Bolsonaro. Entonces hay fenómenos que hay que tomar en consideración por el impacto que tienen a nivel de la democracia y del régimen político. Totalmente, cuando los partidos se debilitan, la democracia corre peligro. Fíjate que uno de los pocos partidos tradicionales en Latinoamérica, y por no decirlo en toda América, es el Partido Colorado, que sigue aún vigente. En Argentina hoy gana un outsider, una persona que fundó un partido hace 2 años. El histórico Partido Justicialista, el peronismo, está corriendo riesgo. En Brasil el periodo pasado también tuvimos un outsider que es Bolsonaro. El PRI en México está prácticamente desbaratado. En Estados Unidos aún se conserva el bipartidismo, ¿verdad? Pero luego uno mira al horizonte y ve que hay una crisis importante. Importantísima. Vamos a ver cómo cierra el proceso electoral en Argentina. Van a seguir mañana inclusive, porque van a venir las protestas, las denuncias y todo lo demás, pero es el debate. Volviendo al tema hoy, ANR y estas recomposiciones políticas en Cámara de Diputados, hay 3. ¿Qué les diferencia a una bancada de las otras? Son 3 bancadas, ¿verdad? Son 3 bancadas. Está la bancada Honor Colorado, está una bancada independiente dentro del partido, que son 4 miembros, y está la bancada de Fuerza Republicana, ¿verdad? Que se mantienen con 6 miembros. Y te molesto con la misma pregunta. ¿Por qué existen esas bancadas? Mira, no sabría decirte. Discutimos mucho esto con los compañeros, ¿verdad? Antes de tomar la decisión. En el caso de los que quedan en el movimiento Fuerza Republicana, ellos tienen un itinerario a seguir, ¿verdad? Tienen una hoja de ruta. Hay amigos que buscan liderar ahí el sector anticartista, ¿verdad? Que me parece correcto. No es nuestra hoja de ruta, por eso nosotros decidimos pasar al movimiento oficialista. En el caso de los colegas que están en la bancada independiente, realmente no entiendo mucho lo que quieren hacer, porque al final de cuentas están también apoyando en absolutamente todos los proyectos que está mandando el presidente de la República. Pero bueno, es la libertad de cada legislador, ¿verdad?, de actuar. Claro. Y evidentemente el Partido Colorado tiene una fuerza claramente mayoritaria en ambas cámaras del Congreso. Si uno juzga por los números, la cantidad de diputados colorados y de senadores colorados, dice, el Partido Colorado tiene garantizada la gobernabilidad, la estabilidad, por lo menos desde el punto de vista de los proyectos que el Ejecutivo considera importantes. Estos pasan o pasarían sin ningún problema. ¿Podría haber, sin embargo, te pregunto, posiciones distintas con respecto a temas de cierta relevancia o de mucha relevancia entre estas 3 bancadas que hay hoy? Yo creo que sí, creo que van a haber, principalmente con la bancada de Fuerza Republicana, ¿verdad? Creo que van a haber posiciones encontradas, van a haber discusiones seguramente en determinados proyectos que mande el Poder Ejecutivo, por de repente tener visiones diferentes. Y el abdismo sigue existiendo. Para mí es una exageración hablar de abdismo. Siempre fue porque el movimiento oficialista, cuando fue candidato Mario Abdo Benítez, estaba compuesto por varios grupos, varios sectores políticos, con sus respectivos liderazgos inclusive.
no era una corriente política de pensamiento bajo el liderazgo de Mario Abdo, pero se conoció como abdismo. Después mutó de nombre en las internas últimas para las generales y pasó a denominarse Fuerza Republicana. Este sector como tal, como corriente política dentro del Partido Colorado, ¿Abdo Benítez sigue ejerciendo algún liderazgo de relevancia o ya no? Mire, el presidente Abdo Benítez ya llegó a lo máximo que podía llegar un político, que es la presidencia de la República, ¿verdad? Y él hoy está retirado por decisión propia de la política activa. Entonces va a depender mucho de lo que él haga en el futuro, si es que para mantener el abismo, como usted lo dice, o para aglutinarle de nuevo a la dirigencia, ¿verdad? Hoy no hay un proyecto en la disidencia, hoy no hay un proyecto de poder, no hay un proyecto político. Hoy la disidencia, por decirlo así, está descabezado, ¿verdad? Que es lo que sucede o sucedió históricamente dentro del Partido Colorado. Vos te vas a recordar, en el gobierno de Nicanor no existió la disidencia hasta que Castiglioni se pelea con Nicanor porque quería ser candidato a presidente de la República. Eso recién fue en el 2007, luego de 4 años de gobierno. Sí. En el gobierno de Horacio Cartes tampoco hubo disidencia. Al principio, recién después de 2 años y medio, cuando Abdo Benítez, 15 en el Senado, claro, quiere candidatarse a presidente del Partido Colorado, lo enfrenta a Horacio Cartes, ¿verdad? La persona que rompió esa regla fue Horacio Cartes, que sí desde el día 1 fue disidente al gobierno de Horacio Cartes, pero la coyuntura, de Marito, pero la coyuntura de ese entonces es diferente a la de ahora, porque en ese entonces había un líder aglutinante, un líder nacional en la disidencia. Hoy no existe esa figura. El presidente Abdo está retirado, el vicepresidente Hugo Velázquez también. Entonces no hay una persona que pueda decir que va a encabezar un proyecto político que enfrente al oficialismo colorado. Pero tampoco lo tiene que haber ahora. O sea, faltan 2 años y medio para las próximas elecciones. Internas. No tiene ningún sentido que nosotros mismos dentro del partido le demos insumo a la oposición para que le empiece a golpear al gobierno. Nosotros hoy tenemos que fortalecer nuestro gobierno, nuestro partido, y luego cuando lleguen las elecciones seguramente vamos a ponernos a discutir sobre tal o cual proyecto político, pero hoy no es el momento. Fíjate, sin embargo, que desde los medios de comunicación, ya durante la campaña electoral, y sobre todo después del resultado final de las elecciones, y últimamente con más intensidad, se agita la estrategia de la formación del peñismo, buscando abrir una grieta en el oficialismo colorado. Y salen colegas tuyos como Mauri Espínola, de Fuerza Republicana, y plantea así, a su estilo, repite ese mismo libreto como si fuera ese el camino que tienen que transitar. Pasa que, te vuelvo a reiterar, ellos tienen un itinerario político, ¿verdad?, de liderar un sector anticartista, pero a mí no me asombra que cuando nosotros hablamos de unidad del partido haya gente que esté molesta. El doctor Argaña hace 25 años atrás ya decía eso. Cuando se habla de unidad y de concordia dentro del Partido Colorado, salen a gritar o salen a criticar, ¿verdad?, los medios amarillistas o los opositores, porque para ellos es conveniente tener un Partido Colorado fracturado. A ellos no les conviene, y más todavía en la situación actual que está la oposición, donde no hay un norte político, donde están dispersos, donde no hay un líder. Sin embargo, dentro del Partido Colorado, luego de hacer unas brillantes elecciones, hoy tenemos un presidente de la República, ¿verdad?, que tiene conocimiento del funcionamiento del gobierno, que se está dedicando a gobernar el país, y tenemos un líder político elegido para conducir políticamente al Partido Colorado, un líder fuerte que es Horacio Cartes. Entonces uno ve esa imagen y obviamente a lo único que puede aspirar para poder tener un proyecto que llegue a buen puerto es fracturar el Partido Colorado. ¿Cómo vas a fracturar? Y buscando el peñismo, buscando el cartismo, buscando dividir ese equipo unido y fuerte que está hoy vigente. Claro, y a la inversa, la continuidad de esa relación política sólida que hay entre estos liderazgos que mencionás, gobierno del Partido Colorado, sería la base de la continuidad de la estabilidad política en el país y de la gobernabilidad, ¿verdad? Pero totalmente, o sea, el Partido Colorado tiene que ser y es el sostén del gobierno, pero los dos también tienen funciones diferentes, o sea, no es que si uno
sale mucho en la foto es peñista o si con Peña, o si sale mucho en la foto con Horacio es cartista. O sea, no. Ellos son una unidad que tienen diferentes funciones. ¿Qué crees que en estos, nos estamos aproximando, por los próximos días se cumplen 100 días de gobierno de Santiago de Peña? Si tuvieras que destacar algún aspecto como positivo y algún déficit en el gobierno, porque seguro que los hay. Estamos sobre la faz de la Tierra y los gobiernos en toda América Latina y a nivel planetario, ni bien surgen, tienen aciertos, pero también tienen desaciertos. ¿Qué resaltarías? Mira, este gobierno se está iniciando, ¿verdad? Es muy difícil calificarlo aún. Va a ser muy difícil ser objetivo hoy en día en una calificación. Bien decís, no hace ni 100 días que están en el gobierno. Yo veo como, por dar algo positivo, por ejemplo, la baja del combustible, ¿verdad? Que es algo que impactó realmente en el bolsillo de la gente, porque al final de cuentas eso es lo que le importa a la gente. Parece que va a haber otra reducción, por lo menos de Petropar, aparentemente en los próximos días. Así mismo, el presidente demostró un liderazgo también, el vicepresidente Pedro Aliana, absolutamente todos los proyectos que enviaron fueron aprobados por el Congreso. Eso quiere decir que hay un liderazgo del presidente de la República en el Congreso, ¿verdad? Entonces, obviamente son cosas positivas porque quiere decir que él va a poder desarrollar su plan de gobierno, y eso es algo demasiado importante. Algo que te llame la atención como diciendo, epa, por ahí no hay que ir. Mira, siempre hay cosas que mejorar. Eso es indudable, ¿verdad? Pero yo quiero darle todavía un tiempo al presidente que vaya desarrollando su gobierno para luego calificarlo. Alejandro, te agradecemos mucho la presencia. Vamos a andar ya a la luz de la agenda legislativa en próximas charlas cuáles son estos proyectos, porque hay temas que son muy gordos, que todavía apenas se conocen los titulares y hay que desarrollar reforma previsional, cómo entra todo el tema del Instituto de Previsión Social y muchos otros proyectos que van a estar presentes en la discusión, sobre todo en el siguiente ciclo legislativo, cuando se reanude, mejor dicho, el ciclo legislativo del próximo año. Gracias por estar con nosotros. Un placer, don Benjamín. Bueno, nosotros también nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias.